Technical Committee, Comité de Actividades Especiales del IEEE, Sociedad de Sistemas Inteligentes o Computational Intelligence Society. Estamos utilizando esta plataforma porque, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con la plataforma Cisco oficial del IEEE, pero bueno, en el próximo webinar ya la vamos a tener a disposición. Le quiero avisar a todos que vamos a seguir entregando certificados, algunos ya han recibido del anterior webinar. Cuando lo deseen, por favor, pídanlo por mail a esta casilla que ahora estoy poniendo acá, _ldl @ieee.org. ¿Sí? Y escriban poniéndome el alias. ¿Por qué? Porque nosotros acá los vemos por alias, ¿sí? Entonces, directamente así evitamos una ida y vuelta de certificado, y a vuelta del mail yo les voy a mandar el certificado oficial del IEEE Games Technical Committee. Les quiero dar un par de anuncios bien cortitos, así le damos paso a Álvaro. La primera es que tenemos un evento relacionado con videojuegos y con toda la enseñanza STEAM, Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. ¿Sí? Esto se va a hacer el día miércoles 19 de julio, entre las 14:30 horas y las 18:30 horas en el Museo Histórico Sarmiento, calle Cuba 2070, Ciudad de Buenos Aires. Es un museo hermosísimo y allí vamos a tener paneles que hablen sobre la aplicación de videojuegos, de Steam y de cómo la sociedad científica argentina está enfocando esta actividad. Va a haber al final un panel de interacción, ¿sí? De videojuegos ludificados vivenciales, lo llamamos, en donde si alguno de ustedes tiene un videojuego relacionado con la educación, también están invitados a presentarlos. Pueden escribirnos a esa misma casilla que acabo de poner, o a Dan, que es el que está mandando ahí a vuelta de mail con ustedes. Y pueden también, si ustedes lo quieren, presentar su videojuego educativo allí. Lo siguiente es avisarles que nuestro próximo webinar va a ser con el ingeniero Guillermo Sepúlveda de Chile, que va a un debate muy interesante sobre el tema de la gamificación y el efecto de la gamificación en la sociedad del siglo XXI. La idea es que sea más interactivo, recoger lo que se pueda, las opiniones de ustedes y de pronto hacer una pequeña acta, publicarla y tratar de trabajar desde el Games Technical Committee las ideas que puedan surgir de allí. Para este o para cualquier otra cuestión o actividad que ustedes quieran, pueden, por supuesto, escribir siempre a este email que yo puse. Los invitados, los que todavía no se hayan asociado, pueden hacerse socios. Hay un formulario que está en nuestra página web, se los estoy copiando. Ustedes con eso se pueden hacer, hay 3 modalidades, una que es recibir noticias y nada más, que es la de pasivos, un activo que es cuando ustedes pueden sugerir temas, y la de mesa chica, que es cuando ustedes quieren reunirse semanalmente y ayudarnos a hacer las nuevas iniciativas como esta, que son para ustedes. Los anuncios parroquiales, ahora sí, me voy a presentar a va a dar el webinar Industria de Videojuegos, Contexto Regional y Propuestas para la Generación de una Industria en La Paz, Bolivia, ¿sí? Sigue en la tónica y en el mismo equipo de trabajo que el webinar que hemos escuchado antes de ayer. El ponente es Álvaro Morales Velarde, es licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, con posgrado en Educación Superior. Desde hace un par de años investiga la industria local de desarrolladores de videojuegos de La Paz, en Bolivia, y desde un enfoque emprendedor. Involucrándose con los principales actores de la industria, ha participado en diversas actividades relacionadas con la industria, entre ellas resalta su participación en la Feria Cultural MIC 3600, que reunió a diferentes desarrolladores de Latinoamérica y el mundo, y junto a su equipo presentaron el demo del videojuego Hipernormal para aquella ocasión.
En sí, bueno, ahora no los quiero entretener más, saber que, bueno, pueden interactuar, ya saben, a través de esta plataforma, digamos, nuestra en plataforma Cisco, van a poder levantar la manito y hacer preguntas y todo lo demás, pero bueno, ahora sí los quiero dejar con Álvaro, así él se presenta y comienza su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero saber si todos me pueden escuchar claramente. Buenísimo, muchachos. Creo que no queda más cabida a mi presentación. Evidentemente, yo no vengo de un ambiente desarrollador. Yo no me considero un dev, sino yo me considero un emprendedor. Aparte de eso, considero que la mayoría de los que estamos acá tienen cierta afinidad por el tema de los videojuegos, ¿no? Creo que la mayoría de la gente de mi generación, yo nací en el año 92, ha aprendido a usar un control antes que usar los cubiertos. Ese ha sido mi caso y creo que es la mayoría de los casos de los demás. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, como les decía, este tema de la industria de los videojuegos en este enfoque emprendedor va a ir por dos partes, ¿no? Primero vamos a ver la cuestión de cómo está la industria, enfocándonos en mi país, Bolivia, para ser específicos en La Paz. Posteriormente voy a ir explicando un poco sobre lo que es un libro, un texto muy interesante que se llama Lean Startup. No sé si alguien lo ha escuchado, es un excelente libro que se adapta muy bien a nuestra industria. Y obviamente voy a ir ejemplificando, dando unos datos y demás, ¿no? Entonces, damos por comenzado el webinar, señores. Es un gusto, espero todos me escuchen, como ya dije, de la manera más correcta. Voy a subir mi primera diapositiva, espero la puedan ver. ¿Qué es esa, no? Entonces, comencemos un poco por lo que viene antes de esto, ¿no? ¿Qué es un videojuego, no? ¿Qué es lo que estamos en este tipo de industria? Según la Real Academia Española, ¿no? Nos dice que el videojuego es un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. La otra definición es dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados, simular juegos en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico, ¿no? Pero el propósito, obviamente, de este webinar no es explicarles la definición de la Real Academia Española de qué es un videojuego. Cada uno de nosotros tiene un concepto de videojuego, ¿no? Y es que los videojuegos están en este punto tan especial, en este punto que es muchas cosas a la vez que puede que sean cosas contradictorias, por así decirlo, ¿no? El videojuego para muchos es arte, ¿no? Es un medio que transmite un mensaje, ¿no? La Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Eh, es una de las piezas de artes más interesantes, ¿no? Para muchos es un mensaje que no muchos podemos descifrar, ¿no? Para otros el videojuego y con el contexto actual, ¿no? Que tenemos es una competencia. ¿Competencia en qué sentidos? ¿No? Ahora podríamos verlos que es incluso un deporte con el tema de los esports, ¿no? Con el tema de todas esos grandes pozos de premios que hay en la industria de los videojuegos. Si no me equivoco, hace un par de días el pozo de Dota 2, de International, ha superado los 15 millones de dólares, ¿no? Entonces el pozo de videojuegos más grande de la historia, en realidad, ¿no? Entonces, obviamente yo al ser un gran jugador de Dota, pues, es algo cotidiano, o sea, es algo que pasa todos los años para mí. No, esto solo es audio, solamente es audio, pero yo voy a ir acompañando esto con imágenes, ¿no? Entonces, eSports. Vemos que en la industria hay mucho movimiento, hay muchas cosas que pasan. A veces vemos, algunos toman el videojuego como si fuese, como les decía, una obra de arte. ¿A quién no le ha tocado un videojuego que le ha hecho llorar? O quién no realmente se ha enfadado cuando ha perdido en un videojuego. Y como les decía, el videojuego es una de esas piezas eso es uno de esos conceptos que tiene muchas cosas. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros, y aquí vamos entrando con más temas de negocio, no le damos la importancia que debería tener en términos comerciales, ¿no? El videojuego puede ser que tenga estas cualidades artísticas, que tenga este espíritu apasionado, ¿no? Que tenga estas ganas de querer mejorar, ganarle al amigo, ganarle al hermano mayor, ¿no? Que era mi caso. Pero
El videojuego es muchas cosas, pero algo que no le falta al videojuego en general es el significado. Y por eso es muy importante los videojuegos, yo considero personalmente. Los videojuegos están llenos de significado. Cada videojuego consume mucho tiempo y esto es una parte importante la que tenemos que encarar, ¿no? Hay muchos bienes comerciales en el mundo. Eso no es ningún problema, ¿no? A ver, ¿quién piensa mucho al comprarse un corta uñas? ¿O quién piensa bastante al comprarse un lavavajillas? ¿No? Al comprarse, no sé, al comprarse sábanas. La verdad es que no hay mucho pensamiento detrás de eso, ¿no? Al comprarse cinta adhesiva, uno ve la utilidad, ¿no? La cinta adhesiva, me va a servir, no sé, para juntar una hoja que la partí en dos. Qué sé yo, bolsas de plástico, perfecto, encontramos la utilidad. Pero a ustedes les pregunto, ¿cuál es la utilidad de un videojuego? Y es que, estimado César, ya he empezado la conversación, puedes unirte al canal de voz y continuamos con el tema de la bolsa. La bolsa tiene una utilidad, pero el videojuego, ¿cuál es la utilidad del videojuego? ¿Por qué compramos videojuegos? No es que tenga una utilidad en sí. Como ya había mencionado antes, el videojuego viene de mucha implicación significativa de cada uno, como iba diciendo. Y si pensáramos en únicamente términos productivistas, ¿no? En que solo nos importa producir, la producción, es decir, que yo piense, voy a trabajar 24 horas al día y las 24 horas al día voy a estar produciendo, ¿no? Así no pierdo ningún segundo de mi vida y voy a estar simplemente generando y generando, ¿no? Como si yo fuese tal vez una fábrica que no cesa, ¿no? Voy produciendo. Pero lo irónico del videojuego es que compramos un bien, estamos cediendo nuestro recurso para algunos dirán, para perder tiempo. Es irónico, porque los videojuegos consumen muchísimo tiempo, ¿no? Uno de esos videojuegos que a mí me encantaban y que la verdad me tenía colgado bastante cuando yo era pequeño, era Pokémon Fire Red, ¿no? Entonces, Pokémon Fire Red es un videojuego es un videojuego de Game Boy, ¿no? El original. Creo que todos hemos visto mucho de la cultura Pokémon. Yo no juego Pokémon Go, pero me encanta ver gente haciendo ejercicio por ese tema. ¿Qué es lo que sucede con este juego y con mi tiempo? He jugado tanto este juego que mi medidor de tiempo, no sé si recuerdan, que cuando uno ve la rita, ve cuánto tiempo ha consumido, ¿no? Entonces, podemos ver cuánto tiempo hemos estado en el juego. ¿Y yo qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo he invertido en este juego? En realidad había jugado tanto el juego que mi medidor decía algo así, 999 minutos, ¿no? Ahora, sí, yo sé, es un poco exagerado, chicos, nunca se metan muy dentro de Pokémon, que es mucho más profundo de lo que uno a veces piensa. Pero ¿cuál es el caso? 999 horas, ¿no? Entonces, hagamos un pequeño cálculo de cuánto cuesta eso, ¿no? Entonces, supongamos que como desarrollador yo gano 5 dólares por hora, ¿no? Si multiplicamos eso por 955, tenemos este monto, ¿no? En dólares. Eso es lo que para mí me hubiera costado el tiempo que yo he puesto en Pokémon. ¿Y qué he ganado yo? He ganado, como yo decía, algo útil, algo productivo. No. ¿Por qué? Porque los videojuegos tienen algo sumamente especial, que yo lo considero que es como el espíritu de los que quieren hacer videojuegos, lo que considero que es lo que desean hacer los creadores de videojuegos. ¿Qué es esta cosa tan especial? Y puede ser que incluso entremos en temas de filosofía, es el tema de la creación, ¿no? Crear, algo más grande que tú. Y eso es lo que a veces nos perdemos en. ¿A qué voy con esto? Que a veces, muchas de las veces, y esto es algo que nos pasa frecuentemente a aquellas personas creativas, a aquellas personas que son artísticos, ¿no? Que van
perdiéndose en sus propias ideas, es que nos perdemos en la creación. Hay gente muy apasionada, ¿no? Y vamos a ir un poco centralizándonos en nuestro contexto. ¿Cuál es el estereotipo frecuente de la persona latinoamericana, vista desde fuera? Del hombre latinoamericano. ¿Cuál es el estereotipo de uno de los estereotipos de Latinoamérica? Si alguien me pudiera escribir algo que se les ocurra. Sin ser racistas, por favor. Características. ¿Cuál es el estereotipo? Estereotipo positivo de las personas, exacto. Alvins 95, trabajadores. Pero yo les voy a decir, ¿no? ¿Cuál es el típico estereotipo normalmente que algunas personas del extranjero dicen del latinoamericano? Que es el apasionado, ¿no? El suave, el galán. El latino se divierte, y es cierto, y nos divertimos bien. No, ¿por qué creen que Antonio Banderas ha sido tan popular? Porque era, como les decía, apasionado, suave. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el tema de ver a amplio margen la industria de videojuegos. El tema es que nosotros somos bien apasionados. Somos gente que le encantan las cosas, ¿no? Por algo el fútbol es tan grande en toda Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente en mi país no tenemos mar ni tampoco tenemos mucho fútbol, pero tenemos la pasión ahí en nosotros y yo creo que eso se traduce a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, íbamos hablando, las ideas, ¿no? El significado del videojuego. Y ahora vamos con el tema de la pasión. La pasión es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado con la pasión. ¿Por qué hay que tener cuidado con la pasión? Porque a veces nos domina, nosotros nos va consumiendo la pasión. Entonces, ya no somos nosotros mismos, por así decirlo, exactamente, te esclaviza. No es tu idea, sino tú eres el que va a ejecutarla y la idea es la que te está dominando. Y pasa mucho esto en toda nuestro contexto. ¿Por qué pasa esto en nuestro contexto? Bueno, yo les voy a explicar un poquito, ¿no? Nuestra cultura en general, voy a hablar desde la perspectiva boliviana, es muy rica, muy rica, ¿no? Entonces, tenemos diferente tipo de folclore. En Brasil, obviamente, tienen la salsa. Aquí nosotros tenemos un montón de bailes, entre ellos la morenada, el caporal. Argentina con el tango, ¿no? Igual en música, ¿no? En nuestra música folclórica, otra vez el tango, el rock argentino, el máximo exponente del rock en Latinoamérica, el bossa nova en Brasil. Entonces, somos muy ricos y a veces este tipo de ideas fomentadas por nuestra herencia cultural nos tiende a dominar, nos tiende a pensar, nos lleva a pensar que nuestras ideas son lo único que tenemos y que tenemos que sí o sí ejecutarlas. Tenemos la idea, no sé, aquí pasa mucho que tenemos el típico caso boliviano, es que alguien presenta un videojuego y ¿qué hace? Dice, yo voy a hacer este videojuego y va a tener este tipo de características, va a ser como un tipo Mario Bros. La diferencia de que mi personaje principal va a ser así un boliviano, alguien de los Andes, ¿no? Moreno, con su chulito y de fondo algún nevado, ¿no? Alguna montaña nevada, por ejemplo. Ese es el típico chulito. Te paso una imagen de que es un chulito, pero vas a ver un chulito y vas a darte cuenta a lo que voy con el estereotipo, ¿no? Dame un segundo mientras te lo busco. Es un sombrerito de tela que lo usan mucho aquí en los Andes, ¿no? Es como este. A ver qué tan rápido sube la imagen. Exacto, es un gorrito. ¿No? Entonces, normalmente esto es lo que vemos acá, ¿no? Ya, eso es un chulito. Pero, ¿cuál es el punto acá? Que a veces, por tener tanta pasión en nuestras ideas, por tener esta herencia tan fuerte en cultura, nos perdemos en eso, nos quedamos en eso y no podemos ver más allá de nuestra nación, más allá de nuestro continente, siendo que el videojuego, obviamente, exacto, te recuerda a Perú porque el Perú lo tenemos muy junto a la imagen de los Andes y Bolivia también es parte de los Andes, entonces es bien característico de esta área. Obviamente hay diferentes estereotipos dependiendo de la región, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el estereotipo de
un argentino, su polera de la Argentina, ¿no? Algo así, algún tipo de estereotipo, pero nos quedamos en eso y a veces eso no nos permite ver. ¿Qué pasa además de eso? Como habíamos hablado antes, que como somos personas sumamente apasionadas, somos bastante obstinados, ¿no? Entonces digo, yo quiero hacer mi juego así y va a ser así, ¿no? Le metemos realmente pasión, pero no la controlamos. Y esto ocasiona que a veces nuestras ideas no se desarrollen bien. Y no me refiero a bien en el sentido de que le entre mucho dinero, sino de que se encamine en un sendero que lleve al crecimiento y que recuerden, esto es una actividad comercial, el desarrollo de videojuegos. Puede que sea arte, pero de las ideas no vivimos, muchachos. Las horas cuestan y eso es algo que tenemos que tenerlo claro todos. Y las horas cuestan bastante. Les voy a dar un par de datos, ¿no? De cuánto más o menos ganan en los involucrados en la industria de videojuego en varios lugares del mundo. A ver, tengo una tabla aquí, la fuente se las voy a pasar después, pero espero se entienda, ¿no? Entonces, esto es más o menos el año 2014, ¿no? Entonces, en la primera columna tenemos Estados Unidos, Canadá y una Unión Europea. Y este salario, $93,000, es anual. Entonces, ¿cuánto gana un programador, un desarrollador de una empresa establecida en Estados Unidos al año? $93,000. Al hacer un sondeo aquí en Bolivia, toda esta información que le estoy entregando, le estoy sacando de un texto que yo he escrito anteriormente, en la que he hecho una investigación, y he averiguado que en mi país, esto es hace 2 años, la gente cobraba aquí salario mínimo. En estas épocas, el salario mínimo acá era 2,400 bolivianos, ¿no? Que es un poco más de $300, ¿no? Entonces, tenemos esa cifra. Entonces, vemos que la diferencia entre lo que tenemos acá y lo que hay en el mundo, en realidad en Estados Unidos, es abismal, ¿no? ¿Cuánto gana un artista, ¿no? Uno de esos estereotipos que tenemos a veces, un prejuicio que nos cae es que hay alguien que quiere estudiar arte. César, tienes que irte al canal de audio. Ahorita te va a dar Turgam y te va a poderte, no sé por qué estoy hablando, si de todos modos no me escucha. Pero bueno, siempre está la intención de ayudar, muchachos. Como iba diciendo, vemos, ¿no? Vamos a recapitular un poco. Entonces, esto era, ¿no? ¿Cuánto ganaba el boliviano, el desarrollador? Salario mínimo. $300. ¿Cuánto es eso al año? $3,600, ¿no? $3,600 lo que ganaba un desarrollador boliviano. Esto se puede deber a muchas razones, ¿no? No tenemos industria, por lo menos en Bolivia, ¿no? Y recién estamos empezando a generar una industria de videojuegos, una industria que, como les digo, está llena de pasión. Y como, volviendo al tema de los estereotipos, tenemos muchas cosas. Tenemos la suerte de tener culturas muy ricas, tenemos la suerte de tener una herencia respecto a actitud, a personalidad muy fuerte, ¿no? Cuando vamos a otros lugares fuera del continente, normalmente se dice que somos más bulliciosos, somos más amigueros, incluso que tenemos más confianza, ¿no? Actualmente yo estoy pasando clases de japonés y todos ya, ¿por qué un ingeniero en Bolivia gana el salario mínimo? No, no se trata de un ingeniero en general, sino se trata de un programador en la industria de videojuegos. A ese va el $3,600, que era básicamente el salario mínimo, ¿no? El $3,600 es lo que gana al año en 2017, cuando yo hice el estudio, el desarrollador. Espero te haya aclarado la pregunta, Cecilia, pero volviendo al tema, somos ricos en culturas, ricos en personalidades, como les decía, yo estoy aprendiendo japonés actualmente y es muy chocante ver cómo naturalmente yo soy más cálido, soy un poco toquetón, ¿no? El saludo con besos, esas cosas les choca un poco a otras culturas. Pero tenemos muchas suertes en muchas cosas, ¿no? Como ya había mencionado. Pero no tenemos suerte en algo.
en que justamente todos los desarrolladores hemos nacido en Latinoamérica, que por suerte no es África, ¿no? Pero eso ya les puede ir diciendo la situación del contexto de nuestra industria. Latinoamérica es una, una industria respecto a videojuegos que recién está empezando a mostrarse. Una de las cosas al hacer este texto que me gustaba ejemplificar mucho es que para eso voy a tener que mostrarles un personaje típico de mi cultura, que probablemente ustedes lo conocen, que es la tradicional cholita, ¿no? La cholita boliviana. Entonces, tenemos la cholita, ¿verdad? Que ya está subiendo, por favor, tengan paciencia. Tenemos la cholita, ¿no es cierto? Es así algo característico de mi cultura. Si yo vendo una cholita al mercado con un videojuego, a diferencia de, no sé yo, un ninja japonés, ¿no? ¿Cuál va a pegar más? ¿Cuál va a resonar más? ¿Cuál tiene más aceptación en el mundo? Obviamente el ninja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una cultura mucho más conocida. ¿No? Entonces, como les decía, tenemos la suerte de que hemos nacido en este ambiente tan pasional, tan rico en folclore, pero tenemos la mala suerte de no haber nacido donde está realmente la industria, ¿no? Entonces, voy a buscar unos pequeños datos, les voy a dar justamente este reportaje que se hizo hace bastantes años ya, que es déjenme ver un ratito, ¿dónde está? Se trata de un pequeño análisis de la industria latinoamericana, que se lo hizo en un periódico, si no me equivoco. ¿Dónde está? A ver, que si ustedes lo buscan, lo van a encontrar al vuelo. Se llama Latinoamérica en estado on, ¿no? Entonces voy a buscarlo de un segundo. No lo encuentro, pero bueno. ¿Cuál era el punto? El punto era que del total del mundo, Latinoamérica solo producía aproximadamente como el 5%, si no me equivoco, respecto a los ingresos que se tiene en lo que genera la industria de videojuegos. Y hay que remarcar lo siguiente. La industria de videojuegos es colosal respecto a comercio, ¿no? Es gigantesca. ¿Alguien tiene una idea de más o menos cuánto vale la industria de videojuegos? Es una pregunta muy abierta. No sé si vale la pena, pero yo les voy a decir. Esto es una cifra más o menos pasada, ¿no? Pero era el 2014, por lo bajo valía 93 mil millones de dólares, exactamente. Supera a la industria de la música y de la televisión, industrias que en realidad están en bastante decadencia, ¿no? Y uno de esos datos muy interesantes que tenemos es que es una industria también que está en crecimiento. Ahí va, ¿no? Es la industria de entretenimiento más grande del mundo, en realidad, la industria de videojuegos. Y uno de esos datos que yo les quería compartir es que en su primer año comercial, el segmento de realidad virtual ha generado más que todo el segmento de industria cinematográfica del mundo, ¿no? Entonces, incluso, no me escucha, ¿quién? Bueno, como les iba diciendo, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Para que vean, ¿no? Como les he dicho, solamente la industria, lo que es realidad virtual, el año 2016 ha superado a todo lo que es la industria cinematográfica. Es una industria que está en constante crecimiento y es una industria que está en alta competitividad. Y es una de esas cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, con todo esto que hemos hablado, el tema de la pasión, el tema de la industria de videojuegos, el tema de la que a veces nos dominan las ideas, tenemos que saber tomar las decisiones correctas para encaminar bien nuestros proyectos. Ahora, muchos de nosotros
tomamos muy a la ligera el tema de lo que es desarrollar videojuegos. Como les decía, a veces consideramos que el videojuego puede ser un arte, a veces puede ser, lo hacemos por ocio, eh, y muchas de esas veces no le damos la debida importancia monetaria que tiene que tener el desarrollo de videojuegos. Es mucho más que un hobby, es la industria de entretenimiento más grande que tenemos en el mundo y recién está empezando en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿quién creen que es el actor más importante de Latinoamérica en la industria de videojuegos del mundo? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, lógicamente, ¿no? El actor, sí, el país que más mueve dinero en videojuegos en el mundo. México. No vale Norteamérica. En Latinoamérica es lógicamente Brasil, ¿no? No, nena. Y, si no me equivoco, vamos a usar los datos de Steam para darnos un poquito la idea, ¿no? Sí, Brasil son unos gigantes, la verdad. En Latinoamérica no hay nadie más grande que Brasil. Pero aquí está medio desordenado la tablita, pero aquí tenemos unos pequeños datos. Esto es en Steam. Entonces, ¿qué tenemos acá? Está un poco feita, pero a ver, déjenme, tal vez así sea mejor para que se entienda. Bueno, si expanden el print que acabo de enviar, ahí tenemos, ¿no? Brasil obviamente es gigantesco, enorme. Pero vamos a enfocarnos un poco en los datos que yo he adquirido de Steam, ¿no? Entonces, tenemos que entender esto un poco. Steam tiene un porcentaje de usuarios dependiendo de las naciones. ¿Saben cuál es el país que más usuarios tiene en Steam? China. No hay Steam en China. Este año hicieron un convenio para que haya Steam en China. USA o Rusia. Es obviamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, del total de usuarios en Steam que se tienen, un 15%, o en realidad un 16%, es de Estados Unidos. Aquí hay una buena aclaración, consumidores. Steam son consumidores. Excelente. Pero hay que diferenciar que en Steam hay tanto juegos pagados como juegos gratuitos, pero que tienen diferentes tipos de negocio, ¿no? Ahí tenemos un gran dato, ¿no? Volviendo a reiterar que Brasil es el más grande. Seguido de Estados Unidos con el dato que les había dicho, No, 15% de todo lo que es Steam, viene Rusia. Ahí tenían razón, Rusia. Ahora, ¿cuál es? Aquí yo lo he segmentado. Lo he segmentado de la siguiente forma. Estados Unidos está al principio. El porcentaje de usuarios que tiene el país está al medio. Al final es cuántos juegos pagados hay por usuario en promedio. Entonces, 16% de todo lo que es Steam, que en esa época que yo tenía el dato era 40 millones de usuarios por el 16%. Este monto es la cantidad de usuarios que tiene Steam, que me parece incluso que es un poco baja, 6.400.000 usuarios. En promedio, esos 6.400.000 tienen 41 juegos por cabeza. Ahora, un dato que tenemos. Sí, tienes toda la razón. No. 6.400.000, según mis cálculos. No, porque tenemos 40 millones por el 0.16, sí. Bueno, el punto es, tal vez, gracias por la atención, muchachos. El punto es de, queremos ver cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo estamos los latinoamericanos. ¿Quién es hemos visto el actor más importante de nuestra región en Steam?
obviamente Brasil. Aquí tenemos el dato de Brasil. Brasil, 4.9% de los 40 millones que teníamos y 20 juegos por cabeza. ¿Dónde está Argentina? Argentina está bien posicionada en lo que es Latinoamérica respecto a Steam. Argentina tiene un 1%. Ya, gracias por la aclaración, Daniela. Pero el punto es que Argentina tiene el 1% de Steam, ¿no? Entonces, 4 millones de usuarios aproximadamente. Y cada de esos 4 millones de usuarios tiene 18 juegos por cabeza. Entonces, aquí ya vamos detectando algo, ¿no? Respecto al consumo de videojuegos, en Steam por lo menos, el consumo lamentablemente no está acá. Al hacer este estudio, he encontrado lo siguiente. Ay, joder. En todo el mundo, Steam, creo que debería aclararlo. Steam es un mercado virtual, es un mercado por el cual los desarrolladores de videojuegos venden, comercializan su videojuego. Y los datos que he estado dando, los porcentajes, eran segmentados por países. ¿Y cuánto es el porcentaje de Bolivia? En mi caso, en Bolivia solamente usuarios de Steam era el 0.08% del total, ¿no? De los 40,000. Esto año 2016, si no me equivoco, lo que representa... Exacto. Muchas gracias, muchachos. En mi caso, no superan ni el millón de usuarios con juegos pagados. En caso de Bolivia, la mayoría de los juegos, en promedio, hay 9 juegos por persona, ¿no? Entonces, esto ya nos dice algo. Como ya he dicho, a veces pasa que no tenemos la suerte de haber nacido, bueno, en general a todos nosotros nos ha pasado esto, en un país que tiene la industria establecida, ¿no? Depende de la economía, sí, pero también depende mucho de la industria. Y aquí estamos enfocándonos en la industria. ¿Por qué? En la industria hay tanto consumidores como aquellos que desarrollan, ejecutan proyectos para lanzar al mercado estos videojuegos. Y ya habíamos hablado harto, ¿no? Los videojuegos son bien caros. ¿Por qué? Tardan, como consumidor, le damos harto tiempo, hartísimo tiempo al elegir un juego. Porque como ya hemos visto en mi caso, ¿no? Yo he consumido 999 horas en Pokémon, ¿no? Y esto es un monto altísimo. Como había dicho, hay algunas, exacto, 60 o 80 dólares duelen. Y es cierto, los recursos duelen. Y por eso mucho más tenemos que pensar a la hora de comprar un juego. Como ya había mencionado al principio, muchos de ustedes lo estaban, ¿cuánto pensamiento le ponemos a la hora de comprar un corta uñas? No, simplemente nos enfocamos en la utilidad. Si me corta las uñas, perfecto. A la hora de comprar un videojuego, el pensamiento va mucho más. La meditación para comprar un videojuego va más allá. Esto se debe a que vamos a invertir nuestro tiempo para encontrar ese significado, ¿no? Encontrar aquella cosa que tal vez me hable a mí, que es lo que hace el videojuego, ¿no? Entonces, como les iba mencionando, es un bien altamente transable y eso es una ventaja. Y aquí vamos viendo una de las cosas que nos va llamando la atención. Sí, pero la gente no sabe comprar por internet. Es muy cierto esto. Es bastante cierto. Y eso igual pasa en mi país, que no tenemos igual la accesibilidad para comprar por Steam, para comprar por internet. Necesitamos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y es igual al ser un continente que está en proceso de desarrollo, nos restringe el acceso a los videojuegos. Pero a la vez tenemos que acordarnos lo siguiente. Es que los videojuegos en sí son bienes altamente transables. ¿Y qué quiero decir con transables? Bueno, los videojuegos no necesitan básicamente en estas épocas un envase, costos de almacenamiento, costos de transporte. Obviamente hay que pagar algunas comisiones dependiendo del mercado al que accedamos, pero si quieres desarrollar videojuegos no te tienes que preocupar mucho de esos temas. ¿Qué ocasiona esto, no? Ocasiona que haya un montón de competencia.
Exacto, el packaging no es un tema. Entonces, en Bolivia yo pago en dólares mi Steam, todo lo que es mi Steam. Sí, el costo de uso de servidores es un costo, pero a diferencia de otros negocios, ¿no? Si yo quiero exportar, no sé, carne, el costo de almacenamiento, ¿no? De refrigeración, a diferencia del costo de un servidor para mi juego, obviamente es sumamente eh, diferente, ¿no? Es marginal el costo de los servidores a diferencia de otras industrias. Entonces, los videojuegos, la industria de los videojuegos tiene estas ventajas, ¿no? Que como les mencionaba, es un bien altamente transable y por eso es un bien que se comercializa en todo el mundo. Y obviamente por esto, como ya les iba diciendo, hay culturas que dominan y hay industrias que dominan, ¿no? En nuestro caso, en el mundo, normalmente la industria más grande es Estados Unidos. Ahí está la meca, la imprenta, todo lo que es la industria de videojuegos, obviamente está ahí en Estados Unidos. Pero, y por eso obviamente también el consumo, el desarrollo y hay más cantidad de videojuegos que salen en Estados Unidos. No es el caso de Latinoamérica, como ya hemos mencionado, viendo los datos de lo que es Latinoamérica. Ahora les paso el dato completo en Steam, lo que respecta al mercado de Steam. Recuerden cómo va. Brasil, ¿no? 4.9% todo lo de Steam, 20 juegos por cabeza. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, aquí hay un comentario que me gusta bastante. Al final uno los compra por la experiencia que se identifique con las necesidades estéticas de cada uno. Y a veces incluso no va mucho por el tema de estética, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo que dicen los reviews, lo que dice nuestro youtuber favorito, y esto mueve mucho. Esto hace que algunos videojuegos suenen más, algunos videojuegos tengan más relevancia. Utilidad social, sí. Pero aquí nos vamos a enfocar no en aquellos juegos que tengan no tengan fines de lucro, en aquellos juegos que tengan fines de lucro y que justamente funcionen como una startup, como una empresa, que quieran generar ganancias, que quieran ganar dinero, ¿no? Pero obviamente esto sin dejar de lado nuestro concepto, nuestra idea de cómo somos en esencia nosotros. Queremos dar, yo personalmente, como involucrado en esta industria, yo no quiero hacer malas prácticas respecto al desarrollo de videojuegos, ¿no? En este sentido no quiero, digamos, y yendo con las críticas recientes que hubieron a lo largo, hacer juegos que solo quieran ganar dinero. Loot boxes, juegos con tipos de monetización bastante shady, ¿no? Bastante no muy honestos, no éticos. Se entrecorta un poco el sonido. A ver, voy a apagar mi Wi-Fi para que... ¿Qué tal ahora, muchachos? ¿Se me escucha más claramente? Excelente, perfecto. Como les decía, yo voy a ver el tema de los videojuegos desde la perspectiva de hacer un poco una obra de arte, pero a la vez respetando mis necesidades, respetando el salario, el esfuerzo que normalmente tenemos, ¿no? Usualmente es muy influyente el sentimiento de ganancia o de victoria que genera entre los usuarios. Sí, habíamos hablado al principio de que la competencia, el significado es muy importante. Ahora, hemos estado viendo la industria, ¿no? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Cómo están los desarrolladores de videojuegos? Recientemente, voy a hablar desde la perspectiva de mi país. El año pasado hemos tenido un evento muy importante, que era el MIC 3600. ¿Qué es el MIC 3600? Era una feria cultural, una rueda de negocios cultural. Y en esta, por primera vez, se anexaba, se juntaba lo que era la industria de videojuegos. Entonces, hubieron un montón de personas, un montón de involucrados en Latinoamérica y ha sido una buena oportunidad para mi país, para mi Bolivia, de conocer cómo está nuestra industria respecto a Latinoamérica. Y hemos visto similitudes. Ha sido un buen momento para conocernos entre todos, para saber dónde estamos, qué necesitamos. Y la verdad, desde el punto que hubo el MIC 3600, esta feria de esta rueda de negocios, se ha consolidado mucho más la industria. Nos hemos dado cuenta, no, ellos también están en la lucha. Uruguay, Argentina, ¿no? Paraguay, Brasil, todos están justamente como nosotros. En
esta Latinoamérica que recién está entrando a esta gigantesca industria que tiene tanto movimiento por detrás. Ahora, hemos estado tocando diferentes temas, pero aquí vamos al punto que yo quería tocar. El punto que yo quería tocar es este libro que se los recomiendo muchísimo si en algún momento les gusta el área de emprendimiento, que se llama Lean Startup. Este es un libro desarrollado para emprendedores. Y me gusta mucho usar este ejemplo de este libro porque se acopla muy bien al desarrollo de videojuegos, a lo que es, como mencionaba, todo lo que es el emprendedurismo, ¿no? Entonces, este es el libro, está en Amazon por si lo quieren comprar, es un bestseller. Hemos estado hablando mucho de esas cosas y uno de esos enfoques que he tenido es el tema de la pasión, de las ideas. ¿Por qué tanto énfasis en estos temas? Obviamente tiene que ver con el hecho de que los videojuegos pueden llegar a ser arte, pueden incluso llegar a ser deporte, ¿no? Imagínense cuánto dinero tendría la descendencia de la persona que ha creado el fútbol. No, sería ridículo, ¿no? Pero se ha vuelto algo libre para todos. Exacto. Y es algo que tenemos que verlo, ¿no? Como consumidores, a lo que comenta Surtre, el problema que tiene también es demasiado competitiva la industria. Si pequeñas compañías de países del primer mundo ya tienen problemas para aplicar y tener éxito, la TAM la tiene peor. Ese es cierto el caso, pero no tenemos que ponernos a la defensiva, muchachos. ¿Cuántos gamers consideran que hay respecto a desarrolladores de videojuegos? ¿Cuántos consumidores creen que hay respecto a desarrolladores de videojuegos? ¿No? Entonces, hay algunas cosas que hay que pensarlas bien. Pero sí es cierto, la competencia es demasiado fuerte. La verdad es que no tengo el dato exacto, pero como les digo, es ridículo. Todos pueden consumir videojuegos. La mayoría de las personas pueden consumir videojuegos. Desarrolladores hay muy pocos. Porque la gente creativa es escasa en el mundo, ¿no? No todos tienen el coraje, la verdad, de plasmar sus ideas o la necesidad. Muchos desarrollamos videojuegos, queremos dar un mensaje por necesidad, porque decimos, nos invade, como les decía, esta idea, esta pasión, nos posee la idea de que yo tengo esta historia que contar y tengo que contarla. Y no todos tienen justamente ese arranque, esa chispa. Y por eso hay tantos consumidores y no tantos desarrolladores. Los costos de desarrolladores son exagerados ahora. Sí, como hemos visto en países desarrollados, los costos de desarrollar un videojuego son exactamente bastante elevados. Y esto es un tema muy importante y gracias, Bristev, porque esto nos lleva a lo que quería decir, ¿no? El tema de lo que mencionaba, tienen más que los presupuestos de película, Bristev, en realidad, ¿no? Son mucho más gigantescos. Entonces, ¿dónde tenemos que comenzar nosotros? ¿No? ¿Dónde tenemos que comenzar Latinoamérica para el desarrollo, para generar una industria de videojuegos? Tenemos que comenzar, como aquí dice Bristev, en generar videojuegos AAA que tengan un ejército de 1000 personas por detrás, o tenemos que comenzar de otra manera, ¿no? Yo lo que proponía en mi documento era justamente generar un videojuego que vaya por la tendencia indie, ¿no? Que vaya por ese tipo de segmento de mercado, comenzar ahí, comenzar por ese segmento de mercado. Y personalmente desde ese momento me fascinó, exacto, todos somos indies en este momento. Todos somos indies. Si hay alguien que dice AAA en Latinoamérica, está mintiendo, a menos que sea Brasil, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, por lo que yo sé, todos somos indies. Todos somos equipos reducidos, incluso individuos. Y es por este lado que tenemos que comenzar las cosas. Como les decía, comenzamos solos porque a veces nos posee esta idea, nos posee este sentimiento de que queremos contar esta historia, contar esta épica historia o mostrar este gameplay. Algo queremos mostrar, pero algo nos posee. Lo que hay que tener en claro acá es que no es gratis, como les he dicho antes, y les repito, de ideas no vivimos. Y como mencionaba arriba igual Bristev,
La cuestión es que desarrollar videojuegos no es barato, al contrario, es muy riesgoso, es bastante, designamos mucho tiempo para tal vez algo que a nadie le guste, ¿no? Y eso es algo que no queremos hacer, eso es algo que nadie le gustaría enterarse, que perdemos nuestro tiempo. Hemos hecho un gran esfuerzo para algo que no vale la pena. Entonces, ya esto va el libro de Lean Startup. ¿Por qué se hace este texto? El que ha hecho este texto dice, a nadie le gusta hacer algo que no le guste a nadie, ¿no? Si tú cocinas algo y le parece feo a todos, has perdido tu tiempo, no has aprendido algo. Y para esto nace el movimiento de Lean Startup. Y es un movimiento muy, muy importante, porque se acopla tan bien a la industria del desarrollo de videojuegos, ¿no? Y esto es lo que quiero que ustedes se queden. Este pequeño cuadrito, que se los paso en este instante. El cuadrito de Lean Startup, ¿no? ¿A qué se va esto? Esto va en el sentido de que no queremos arriesgarnos mucho al hacer un videojuego, porque requiere de tiempo, requiere de capital, requiere de nuestro esfuerzo y también requiere de mucho valor a veces mostrar nuestro juego porque tememos muchos de que no les guste a la gente. Entonces, este libro está hecho para que seamos lo más productivos, lo más óptimos, desarrollando un producto. En nuestro caso, todos nosotros vamos a desarrollar un videojuego. Ahora, ¿cómo comienza esto? Primero, comienza con una idea, ¿no? Es el primer redondito, naranja, una idea. ¿Quién tiene una idea de un videojuego? Sea la que sea, comenzamos con la idea. Ahora, ¿qué viene? Tenemos una idea, tenemos que plasmarla. Y generamos un producto, ¿no? Pero aquí viene la cuestión. Tenemos que generar no directamente el producto terminado. Y esta es la propuesta que sostiene Lean Startup. No tenemos que generar un producto finalizado, ¿no? Nuestro triple A. Lo que nos dice el Lean Startup, sobre todo, es que tenemos que generar un producto mínimo viable, ¿no? Producto mínimo viable. Ahora, ¿este término les suena familiar a ustedes? ¿Es que acaso los desarrolladores de videojuegos hacen algo antes de mostrar el juego completo? Beta. Beta cerrada. Demos, exactamente. Minimum Viable Product, sí. Pero acá el alfa. Excelente. Y es cierto. Es justamente cierto, ¿no? Tenemos que hacer el producto, ¿no? Hacer el desarrollo del videojuego en sí. Y tenemos, en teoría, que sería, hemos construido nuestro producto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Como les decía, a veces tenemos esta idea, esta pasión que nos posee y que no puede ser cambiada, que no puede nadie modificarla porque es mi visión, ¿no? Nos creemos Picasso, mi obra de arte, Beethoven, ¿no? Mi sinfonía. Creemos, nos cegamos, nos cerramos en eso y tenemos que justamente, ¿cómo estás, padrón? Generar algo que se acople a mi visión. Y a veces no es lo correcto, no es lo más productivo, lo que a futuro nos va a generar la mayor utilidad. Pero sobre todo, y aquí lo más importante del libro de Lean Startup, es que no estamos aprendiendo. Y a esto va. ¿De qué trata Lean Startup? Trata de que nosotros, como desarrolladores, como generadores de productos, como gente emprendedora, aprendamos lo más rápido posible y podamos tomar las decisiones correctas en base a a justamente el cuadrito que les he enviado, ¿no? Falla rápido, falla barato. Exactamente, Claudia, al parecer tú has leído Lean Startup, ¿no? Y es justamente lo que necesitamos. Pero a veces, como les digo, nuestra industria, nuestro segmento de mercado, nos enfocamos, nos empecinamos mucho con las ideas de videojuegos que tenemos. Y eso no nos permite justamente
como decía Claudia, pivotear. Pero bueno, eso viene después. Tenemos el producto, tenemos lo que hemos dicho, ¿no? El alfa, el beta, diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir. Tenemos que medir. Y aquí vamos a algo muy importante. Toda idea de negocio, todo pieza de arte que queremos transmitir, queremos mostrar, sale de una corazonada, ¿no? Sale de algo que realmente yo creo que puede decir algo, ¿no? Sale, algunos dicen de nuestro espíritu, algunos dicen de nuestra esencia más pura, pero normalmente sale de una corazonada, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia corazonada. Y respecto a esta corazonada tenemos que ir viendo qué es lo que va a funcionar y qué es lo que va a funcionar. En términos generales tenemos una hipótesis. No tenemos una hipótesis. Intentar fracasar, 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 aprender e intentar éxito. Este libro te va a ayudar, Sutre. Todos comenzamos con una idea, ¿no? Una idea, una corazonada, algunos llámenle como ustedes quieran. Yo la voy a llamar una hipótesis. Y yo tenía la hipótesis de que aquí en Latinoamérica podemos hacer buenos juegos y no necesariamente dominar el mercado, sí conseguir suficiente rentabilidad que nos permita vivir de una manera cómoda. Esa es mi hipótesis, esa es mi corazonada. Bueno, entonces, depende de nosotros si construimos un alfa, un beta, lo que sea. ¿Qué viene después? Vamos a recapitular el cuadrito. No, entonces, todo comienza con una idea, como les decía, la corazonada, el corazón. Construimos alfa, beta, mostramos el producto. Ahora tenemos que medir. Y es aquí lo que quería llegar de la corazonada. ¿Qué es la corazonada exactamente? La corazonada, la idea, la hipótesis, es aquello que tenemos que saber medir bien, con exactitud. Yo pienso que mi videojuego tiene una historia llamativa que va a poder capturar a la gente. Vamos por el término narrativo, ¿no? La narrativa es lo que tenemos que medir en este ejemplo. Otro ejemplo. Yo creo que mi videojuego tiene un gameplay interesante que hace adictiva a la gente. Entonces, qué sé yo, número de usuarios. Tenemos que saber bien cómo medir nuestra corazonada, nuestra hipótesis. ¿Qué vamos a vender? ¿Qué es lo que realmente vamos a dar a entender? ¿Cuál es el mensaje? Y aquí normalmente es donde sí, un nicho, sí, pero realmente medir lo que queremos mostrar a la gente. ¿Cómo medimos eso? Bueno, eso ya depende de lo que sea nuestra corazonada, ¿no? Si en mi caso, mi videojuego, el enfoque es la narrativa, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es lo que deberíamos medir? Si mi videojuego se ve bien, si mi videojuego tiene un multiplayer. A veces la narrativa, a veces el gameplay. La verdad es una mezcla de todo, ¿no? Pero siempre hay algo que nos enfocamos. Y hay algo que queremos medir. Y esa es la corazonada, la hipótesis. Ya. Exactamente. Bristol tiene un buen punto. Exacto. Pero aquí a veces esto es obviamente subjetivo dependiendo de lo que es el producto en sí. Exacto, los videojuegos móviles no tienen mucha narrativa, va más por el término de adicción, de que me desestresa un ratito. Pero eso es algo que tenemos que medir. En el caso, vamos a volver al ejemplo de la narrativa, ¿qué es lo que deberíamos encontrar? Si de verdad nuestra narrativa es buena, ¿no? La historia es buena. Eso es lo que deberíamos encontrar. No cuántas ventas, no cuántos. Y esto, les vuelvo a repetir, es antes. No tenemos que medir esto justamente al final. No. Al
Al final no lo medimos eso. Este círculo se lo hace a lo largo de todo el desarrollo del producto. Hay algo que quiero medir. Tengo una cosa, mi gameplay es bueno, lo consigo. Y lo bueno es que tenemos en todo el mundo una amplia comunidad de gamers, ¿no? Entonces, conseguir criterios, conseguir datos, encuestar, no es difícil. Es tedioso, sí, pero no es difícil. Tenemos ahí, no es que tenemos que ir, en el caso de la industria, no sé, de carne de res, a catadores de carne, ¿no? A catadores, aquellos que clasifican la carne, ¿no? La mayoría de la gente tiene bastante ahora criterio para clasificar un juego. Y la mayoría de la gente puede darte una opinión honesta de si tu narrativa es buena, si tu narrativa es mala. Y hay que convertir esto en un dato. Una vez que convertimos esto en un dato, esto nos permite tomar una decisión. Supongamos que mi narrativa pues es pésima, ¿no? Entonces, no sé, tiene algún tema de polémica que no agrada a gran población. Nuestro personaje principal es, ya, hablando de polémica, es pro aborto. No. Eso no le va a gustar a muchas personas. No le va a encantar eso a bastantes personas. Pero tenemos que tomar una decisión. Y es aquí lo importante. Este cuadro que se los voy a volver a mandar y a mandar para que se lo quede bien grabado en sus cabezas, nos permite tomar una decisión. Claudia ya se nos adelantaba. Hemos aprendido. Ya, nuestra narrativa es justamente controversial, ¿no? Estamos segmentando un poco más la gente que va a comprar nuestro juego. Entonces, muchachos, si nuestro personaje principal apoya el movimiento pro aborto, ¿quiénes van a ser normalmente los que van a comprar el videojuego? Hablando como en cualquier dirección. Sí, es como que, claro, y aparte, ¿sabes qué? No. Baratean la charla. El tipo en vez de... Y eso es un José Mulato. Los pro aborto actualmente son minoría. Entonces, ¿qué pasa con mi corazonada, no? Pro aborto ahora. Salvemos la vida, ese me sonríe. Que mi narrativa es buena. Bueno, una vez, o sea, ya lo están bardeando. ¿Qué aprendió? Que, siguiendo el caso de José Mulato, los pro aborto son la minoría. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Pero ya hemos hecho un esfuerzo, ¿no? Ya hemos dado tiempo, hemos seguido un poco la corazonada, hemos creado esta narrativa, hemos creado estos personajes. Ahora, aquí viene el punto principal de lo que es el Lean Startup. ¿Qué es lo que dice el Lean Startup? El punto principal del Lean Startup es que aprendamos rápido de las corazonadas que tenemos. Entonces, puede ser interesante, pero aquí llega el punto, ¿no? La corazonada es que nuestra narrativa es buena, pero divide a la gente, ¿no? Hay algunos pro aborto, hay algunos que no, algunos que sí. El punto es que tenemos que tomar una decisión. Entonces, aquí se los dejo a ustedes, chicos, para que hagamos democracia. ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a pivotear o vamos a perseverar? Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque con el Lean Startup vamos a encarar la realidad. Vamos a ver aquello que tal vez no nos gustaría ver, aquello que nos desagrada pensar. He hecho harto énfasis en lo que era el tema de las ideas, la pasión, y que a veces estas ideas nos poseen, nos mueven, pero a veces no está bien nuestra idea. No es que no está bien, sino que no está bien encaminada. En este caso, como la mayoría ha puesto pivotear, eso es una gran, Hubert, bastante interesante tu observación. Pero vamos a pivotear. No, entonces,
Supongamos que el caso hubiese sido que íbamos a perseverar. Ya. No perseverábamos y nuestro nicho de mercado, como mencionaba Eric, iba a ser aquel segmento de mercado que era pro aborto. Y a partir de eso, tenemos que volver a usar la rueda. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de gameplay le puede gustar a la gente de este segmento de mercado? ¿Qué tipo no sé, de imágenes les guste? Y vamos reiterando y reiterando y reiterando, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Para evitar el riesgo, tenemos que hacer esto lo más rápido posible. Tenemos que generar un producto mínimo viable, un alfa, un beta, lo más pronto posible. Y como ya les había dicho, medimos nuestra corazonada. Nuestra corazonada nos dice que hagamos un producto, lo hacemos y justamente lo vamos midiendo. Ahora, y aquí viene algo que me gustaría compartir con ustedes. El tema de pivotear. ¿Qué creen que es ustedes qué es pivotear? Porque tenemos dos opciones, ¿no? Pivotear o perseverar. ¿A qué nos referimos con pivotear? Fallar, corregir y evolucionar, ¿ya? ¿Qué? No sé qué habla. Está como en Constante, cómo exacto. hacer el juego para que entren al mercado lo más rápido posible, lo que yo le entiendo. No quedarte en un punto, salir de esa zona de confort para adaptarte. Se calla porque le hacen preguntas, papá. Ajá. Sí, pero creo que será un acto más de marketing. Y estamos hablando de productos Sutre recién saliditos del horno, ¿no? Así, el producto mínimo viable, un pre-alfa incluso. Es aquí donde tenemos que ir ejecutando, como vuelvo a reiterar, Claro. la rueda del Lean Startup. Yo a pesar de todo entiendo más o menos lo que quiere decir. Y sí, es justamente eso. Cuando nos referimos a pivotear, es que tenemos que tal vez rehusar aquello que hemos tenido, cambiar tal vez, encaminar diferente. Exactamente, puede ser, ¿no? Puede ser lo mismo, puede ser que sea prensa gratis y que no necesitamos pivotear, cambiar el rumbo. Y es justamente eso lo que es pivotear. Pivotear es básicamente usar el esfuerzo que ya hemos hecho, lo que hemos aprendido y cambiar algo, ¿no? Como ustedes decían, es básicamente adaptarse, sin tener que dejar todo atrás. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué esto es muy importante, sobre todo para el desarrollo de videojuegos? Como ya les he dicho, la comunidad de gamers es amplia, es accesible. Entonces, constantemente nosotros podemos desarrollar alfas, ir viendo qué es, midiendo sobre todo, los datos que más nos gustaría ver, ¿no? Nuestra idea era la narrativa. Hemos visto la narrativa, todos hemos puesto a pivotear porque creemos que la narrativa no era buena, entonces volvemos a girar la rueda, volvemos a usar, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos ya hecho? Teníamos una buena narrativa, pero podemos darle otro enfoque, ¿no? Y de eso se trata el Lean Startup. Construimos, medimos, aprendemos, lo que nos permite tomar decisiones. Y como les decía, muy, muy importante es el hecho de saber encarar la verdad. La verdad es sumamente importante y la tenemos que saber asimilar de la mejor manera. No podemos estarnos mintiendo constantemente. No es solamente, obviamente, dañino para nuestra propia persona, sino es también dañino para aquellos que estén asociados a nosotros. Y es que a veces muchos de nosotros caemos en estas mentiras. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? En mi país tenemos esta empresa que se llama B-Reality. Y este es un buen ejemplo para lo que ha pasado con Lean Startup. ¿Por qué? Ellos, hace un par de años,
han empezado acá en Bolivia con el desarrollo de lo que es videojuegos en realidad virtual, ¿no? Y eran bastante hábiles. Ellos han ganado el segundo lugar en el Global Arcade Jam, que creo que se escribe así, lo que les daba una posición en la convención más grande de videojuegos de realidad virtual en Canadá. ¿Qué ha pasado? Las cuentas continuaban, el alquiler continuaba, los sueldos continuaban, pero ellos tenían que tomar una decisión. Habían creado su demo, no lo podían, y esto es importante, comercializar. Habían ganado un premio con el juego, pero ahora se encaraban a nuevas adversidades, que es básicamente generar el dinero suficiente para que todos puedan subsistir en su empresa. ¿Qué sucede acá? Ellos intuitivamente han tenido que tomar una decisión. Entonces, vamos a reiterar otra vez la tablita. Esta empresa, B-Reality, realidad virtual, han construido algo muy bien, ha sido reconocido, ¿no? Y tienen el dato. Pero ¿qué pasa? No podían comercializar el juego. Las cuentas continuaban. Y aquí han aprendido algo. Esto no está funcionando. ¿A qué los lleva esto? A tomar una decisión. ¿Qué es lo que han hecho B-Reality? Lo que ha hecho B-Reality es pivotear. ¿Dónde han pivoteado? A otro segmento de mercado. A la arquitectura, para empezar, usando la realidad virtual. A las experiencias, usando justamente realidad virtual. Y se han enfocado en un enfoque no tanto de desarrollador directamente a consumidor, es decir, nosotros los gamers, sino que se volvió en una empresa que vende servicios a otras empresas. Lo que es más conocido como business to business. Ellos han aprendido, han pivoteado. Y ahora son básicamente los líderes de mercado en lo que es desarrollo de experiencias en realidad virtual en Bolivia, ¿no? Entonces están constantemente viajando. Obviamente ellos no han terminado tal vez de seguir su corazonada y probablemente les deje así una astilla que al futuro probablemente la terminen realizándola, tratando de vender un videojuego en algún mercado virtual. Y es gracias a esto que obviamente es una empresa exitosa, es una empresa que ha sabido tomar la decisión correcta que les lleve al éxito más que al fracaso. Obviamente su videojuego se ha quedado como un lindo recuerdo, pero lo más importante es que de esa experiencia ellos justamente han podido pivotear hacia un modelo de negocio que es mucho más rentable, ¿no? Y este es el circuito de Lean Startup. Construimos, medimos, aprendemos, perseveramos o pivoteamos, dependiendo de lo que sea necesario. Pero tenemos que comenzar eso desde el primer momento en que tenemos una corazonada. Tenemos una corazonada, construimos un alfa y medimos aquella corazonada, ¿no? Entonces, vamos finalizando, muchachos, para tal vez un segmento de preguntas y terminando, ¿no? ¿Cuál es mi sugerencia? ¿Cuál es mi propuesta a la industria latinoamericana de videojuegos? Yo les digo, mantengámonos chiquitos, mantengamos este espíritu, esta pasión de que cada uno tiene una idea que mostrar, pero seamos responsables, asumamos esta tarea con responsabilidad, midiendo, preguntando, no seamos egoístas, no seamos tímidos con nuestras ideas, porque pasa muchas veces que todos nosotros somos muy tímidos, tenemos miedo de encarar lo que yo decía, la verdad, que nuestro juego sea malo, que nuestros personajes sean feos. Si no es
temprano va a pasar después. Y mientras más tiempo pase, mucho más difícil y costoso va a ser pivotear. Imagínense, un videojuego AAA que ha llegado hasta el punto final, casi hasta el lanzamiento, y al último momento se ha cancelado. ¿Cuántas personas van a estar decepcionadas de su trabajo? ¿Cuántos sueños habrán sido rotos, incluso de los consumidores? Y el pivoteo no es algo que tiene que ser hecho inmediatamente. ¿Alguien conoce cuál fue el caso de Overwatch? ¿Alguien sabe más o menos qué pasó con Overwatch? Oh, qué cosa, no sé. No, 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 no. Ponen todo, no, no. Aquí Seviloni nos está dando la verdad. Exactamente. En un principio, todo el esfuerzo que era de Titan, justamente, había sido básicamente borrado, se canceló. Pero el conocimiento, lo que habían aprendido, todo lo que tenían atrás, se quedó, no lo borraron por completo. Pivotearon hacia un nuevo producto, hacia un nuevo mercado, ¿no? Entonces, esto permitió que sacaran al mercado uno de los juegos más exitosos en nuestras últimas épocas, ¿no? Y de eso se trata pivotear. Chicos, no tengan miedo de a veces tener malas ideas. Y aquí voy a hacer justamente una pequeña, un quote en realidad, de uno de mis emprendedores favoritos, que es igual de una de esas personas bastante controversiales, la verdad. Y es Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs dice, tú no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, ¿no? Tú solo puedes conectar los puntos viendo hacia atrás, cuando ya ha pasado todo. Así que confía en esos puntos, confía en esa corazonada y que de alguna manera va justamente todo a tener sentido. No les estoy diciendo con esto que vayan ciegamente a seguir esa corazonada, esa idea que tienen. No, sean prudentes, asumamos la responsabilidad de las ideas que tengan y ya les he dado la herramienta para poder justamente tratar de conseguir algo que sea más que algo que nadie quiera. No, nadie quiere hacer algo nadie quiere crear algo que nadie quiere. Entonces, mi propuesta es justamente, no se dejen dominar por sus ideas. Ustedes son dueños de sus ideas. Ustedes son las que la moldean. Conecten los puntos y aprendan mirando hacia atrás. Así que ahora pasamos justamente con las preguntas. Si todos están bienvenidos a preguntarme lo que quieran, voy a estar acá leyendo atentamente. Tengo experiencia en coaching empresarial, pero es para que ustedes se motiven, chicos. Es justamente, a veces pensamos que, como les decía, no tomamos esto con seriedad. Como les digo, no vivimos de ideas. Seamos responsables con aquello que tenemos en nuestra cabeza. Masa. No está mal querer dinero. No hay ensalada. Le pusieron cuando te refieres. Gracias, FCOR. Es una excelente pregunta. Productos chicos, no me refería justamente necesariamente a juegos indie necesariamente, ¿no? Probablemente ya algunas industrias tengan el suficiente capital para desarrollar algo más grande que indie, ¿no? Y acuérdense, no todo lo hacemos solitos. Dos cabezas piensan mejor que una. Lo que yo quiero con chiquito me refiero es que siempre compartamos aquello que hagamos, compartamos el pre-alfa y recabemos datos
para poder ver qué es lo que realmente va a pegar más en el mercado, qué es lo que tiene la mejor recepción. A eso voy. Con juegos indie es mucho más fácil, ¿no? Porque Lean Startup, Design Thinking, Lean Canvas o Scrum. A ver, pero antes, podría ser un juego pequeño que pueda crecer con el tiempo. Toda idea, ninguna idea nace, se plasma directamente en la realidad, ¿no? Toda idea comienza con algo, un producto mínimo viable. A veces no es necesario desarrollar el videojuego, la idea del videojuego, en un motor. Pueden ser creativos, desarrollarlas con papel y fingir, jugar, ser creativos para mostrar la idea. La idea, lo que se busca es recabar información que nos muestre si va a tener aceptación o si pivoteamos a otra idea. Ahora, Lean Startup, Design Thinking, Lean Canvas o Scrum. Bueno, la verdad es que estas no es que sean que se tengan que elegir una de todas estas cuatro, ¿no? Puedes tener un enfoque de Lean Startup. En realidad, en lo que es Lean Startup, en la cuestión de build, puedes ejercer lo que es Design Thinking. Es más, estás haciendo eso cuando tomas empatizas justamente con aquellos criterios que te están dando, ¿no? Entonces, no es excluyente, es algo que lo podemos acoplar en cualquier tipo de desarrollo de proyecto o modelo de negocio de la cholita. No es tanto así que las culturas latinoamericanas no sean atrayentes al público. Existe el juego Sid Meier Mayan Civilization, que es una especie de Nation Price, pero ambientada en la ciudad maya. El punto es buscar lo que se pueda hacer atrayente al consumidor. Exacto. Probablemente detrás de ese videojuego, probablemente yo igual esté equivocado, pero detrás de eso tenemos que ser responsables a la hora de medir qué tan aceptado sea, no sé, la cultura ya, a diferencia de la cholita. Tal vez estoy equivocado, tal vez la cholita está conocida más en el mundo, pero tenemos que ser, como les decía, responsables a la hora de ir a recabar información y ver si nos quedamos con la cholita o no sé, nos vamos con el ninja, ¿no? Y lo mismo pasa no solamente con el diseño, el desarrollo de videojuegos, de personajes, de ambientes, de gameplay. Se puede pivotar a la hora de vender, como hemos visto el caso de B-Reality, ¿no? Supongamos que hemos desarrollado un juego y no estoy vendiendo, digamos, ya lo hemos hecho todo y vemos que no tiene mucha captación en el mercado de PC. Se puede pivotear a un segmento de consolas, se puede pivotear a un segmento de móvil. La cosa es que tomemos una decisión, hemos encarado la realidad, hemos visto, no da en PC, buscaremos dónde va a dar realmente. Siempre se parte de la imaginación para formar una base para una buena idea sustentable y un enfoque que sea buenazo. Tú has tocado un tema muy importante, idea sustentable, y es que todos deberíamos tener ese enfoque. No es, como les decía, no tenemos ese perfil. El videojuego, como les decía, está en ese punto que es arte, es un bien sumamente comerciable, puede ser igual competitivo, pero lo que sí es que nosotros vivimos de algo, ¿no? No podemos seguir una idea ciegamente y al final hemos quemado todo nuestro capital y nos hemos quedado en calle porque nuestra idea no ha sido sustentable. Y lo que busca el Lean Startup, lo que busca justamente el cuadrito que les mostré, es que no lleguemos a eso, que seamos capaces de encarar el riesgo de la mejor manera. Hay un party game argentino que tiene una cholita en sus personajes. Es un hit. Probablemente ellos han podido aprender bien. Ahora, yo, ¿a dónde iba con lo de la cholita? 15% del mercado de Steam es norteamericano. Y obviamente si yo quiero vender en Steam, tal vez no es lo más prudente vender un jueguito enfocado en la cultura boliviana, porque solo el 0.08% era justamente público boliviano, ¿no? Pero hay obviamente otras culturas. Tal vez ahora el consumo interno ha crecido. Tal vez podría haber tomado los datos de tanto Argentina, Perú, Chile y Bolivia, y ahí tal vez sí sea significativo y atractivo, como un concepto de idea. No sé cómo clasificaría realmente, jaja, de un youtuber que dijo, hace
contenido que a vos te guste, que sea algo que vos dirías y entre las millones de personas que hay en el mundo, habrá algunos que les guste. Como diciendo, ¿qué más complacer a la gente? Hacer lo que te gusta, que tanto se podría aplicar esta idea a lo desarrollo de un juego. Ya. Es un buen punto que tocar. ¿Por qué? Muchas veces en la jerga, en el ámbito emprendedor, en el ámbito de startups, se toca mucho el tema de pasión, ¿no? Algo que te guste, haz lo tuyo. Y normalmente nos llegan las historias de aquellas personas que han triunfado, ¿no? Que han justamente dejado todo, esta corazonada que tenían, han dejado todo de lado y han triunfado. Pero en eso también tenemos que acordarnos que detrás de esta persona que ha triunfado hay cientos que han fracasado. Y muchos de esos casos, hay muchos de esos casos, y hay que tener eso en cuenta. Haz lo que tú te guste, lo que a ti te guste, lo que a ti te apasione, pero hazlo de manera prudente, ¿no? Yo te doy un modelo de cómo puedes ser más prudente, cómo puedes hacer lo que te gusta, seguir tu corazonada y ir aprendiendo de manera de que sea sostenible y rentable. Entonces, no te digo te vendas, ¿no? Sino que adapta, evoluciona, ¿no? Como Mulaka. Es un juego que muestra una cultura. Interesante, Mulaka. Esto me hace pensar en el gran debate que trajo el Sekiro respecto a la dificultad y la accesibilidad From Software. En ese sentido, nunca pivoteó, ni cuando los conocían su madre. From Software es un caso sumamente especial. Asumo que ellos han tenido un buen respaldo y ellos, como habrás visto, han perseverado, han dicho queremos hacer un juego difícil, queremos hacer juegos bastante difíciles, pero, como les he dicho, puedes decidir perseverar o pivotear, depende de lo que hayas aprendido. Tal vez From Software han hecho un buen estudio, han seguido tal vez las prácticas de Lean Startup y se han dado cuenta que que sea difícil es hace que sea más adictivo, que busque un segmento de mercado diferente al habitual. Que suelen haber empresas que se basan en ideas de otras y a partir de ahí suelen salir buenos títulos y son free to play, como la contra de Overwatch, esta Paladins, que es free, ya que existe. A veces Freddy, se tiene miedo que te copie, pero si es tu corazonada, nadie más va a tener esa corazonada. Claro, lo que pasa es que, bueno, no sé, Daniela estará... Exacto, le han dado otro enfoque. Si bien Overwatch es pagado, Paladins tiene otro modelo de negocio. Consiguen dinero, es diferente. Tal vez han copiado un poco la idea, pero han pivoteado en algún momento para algo que justamente les traiga más rentabilidad. Le importa mucho que ganen bien. Sí, igual eso está bien, eso está bien porque, bueno, Fortnite boliviano. Algunos están encantados, hacen reír. sí, la gente es así, o sea, se queda copada, hablan, viste, conversan, se la descartan toda la noche. Pero bueno, Señores, si ustedes gustan, puedo seguir con las preguntas. Les rogaría que me den más preguntas para que pueda responderlas. Y le van a preguntar. Si es de opinión, conocimiento, lo que ustedes gusten, yo los voy a ayudar en lo que yo pueda. Claro que sí. Entonces, tomemos un par de preguntas más para que terminemos este webinar. Exacto. ya deberíamos ir cerrando, le puse. Bueno, va cerrando. Hola, ¿qué hace? Pica, pica. Hola, Cantalín. Van llegando. Es importante pensar a lo grande. Vas a ser tan grande
dependiendo de qué tan grandes sean tus sueños. Eso no quiere decir que seas, obviamente, excluyente de lo que es tu barrio, tu zona, lo que yo decía, lo que hemos heredado de nuestra ascendencia, ¿no? Nuestra herencia cultural. Personalmente, el modelo de negocio freemium es bastante polarizante. Está yendo por un pasaje. Como les he mencionado, eh, soy un seguidor aférrimo de Dota 2 y no podría decir que no me gusta porque es un buen modelo de negocio, mientras no sea, como les decía, traspase lo ético. Pero siguen preguntando también. Sí, sí. No voy a dejar preguntar. ¿Qué pasa? Es un webinar, o sea, una transmisión online, en vivo, de un webinar. Pero yo llevo 1 hora y media. Pasada, ya debería estar terminando, yo tengo otra cosa que hacer. Y quiero que se me corte la luz o algo. ¿Tenés que dar algo? vos? No entiendo. Yo no. Estoy Uy, haciendo la cuestión técnica. no sé, la verdad, no me gustaría, O sea, sos pero tipo están el muy admin dominantes. del En el Discord caso de WoW para ver. es de paga y ahora sacaron la versión Sí, física gratis estamos en haciendo, por sigue el usando mercado que Discord, originalmente tenía. eh, Esta cuestión es muy interesante. pueden hablar Imagínate, varios, como pero puse nadie al está hablando, principio, solo habla el que el ponente. creador de fútbol diga como Este está tipo no chillando sería de el caso, ¿no? preguntar. Ya ha Sí. dejado su línea, ¿no? Algo Entonces, inherentemente- considero que cuando un Está videojuego jugando ya Boy ha ahí, No, conseguido pero este es algo inherentemente- establecerse Sí, está en jugando el WoW subconsciente mientras cultural de los escucha gamers, la charla. debería Y comenta, convertirse digo, por en eso. en un Es cierto, dominio también público comenta. para todos, que todos puedan No, por eso lo acceder a esa mencioné. pieza. Es lo que está jugando, Está te, vigilando. te avisa ahí, está jugando algo mientras comenta y escucha. Bueno, son los clásicos millennials que hacen todo la vida. Y bueno, también está bueno porque comenta de WoW. Comenta el que está jugando. Enano, ahí tienen para hacerse sanguchitos, hay pan, queso y fiambre en la heladera y gaseosa. Bueno, Minecraft es un caso muy especial, ¿no? No todos nosotros Estaba en las manos, de vender nuestra propiedad intelectual en $2.400 millones a Microsoft. Ya perdió 5. Pero es lo que yo decía, es la ventaja que tenemos en la industria de videojuegos. Podemos justamente interactuar con nuestras comunidades, que ellos aporten. Y esto va mucho con lo que es el design thinking, con el co-creation. Podemos hacer productos en conjunto con nuestra comunidad. Y esto es sumamente especial de nuestra industria. No muchas industrias pueden hacer esto. Es un tipo sencillo, un tipo que trata de enseñar lo mejor que puede. Creo que hay uno hablando nomás. Yo soy una persona que voy mucho por la narrativa. Me gustan mucho las buenas historias, pero a la vez soy una persona sumamente competitiva y por eso es que juego bastante Dota y porque también amo todo lo que son los RPGs, sobre todo lo que es Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy 7, chicos, ¡woo! Por cierto, nunca he acabado Final Fantasy 7 porque no quería terminarlo y que se acabe. Pero bueno, tendré que acabarlo ahora. Dale, hermano. Dale, hermano boliviano. Sí, es un modo de Halo. Dota 2 es un modo de Warcraft. Soy malo. Sí, podré. No, o sea, no tiene punto, tipo, habla de vez en cuando. No, bueno, venía hablando y ahora está la pasto de preguntas y bueno, no hay nadie haciendo preguntas. Ah, estuvo, no. Sí, habló 1 hora y media. Ah, bien, también. Yo digo porque como que no. Se explayó Sí, y lo estoy ampliamente. grabando, ¿viste? Pues ya va 1 hora 33. Estoy investigando el rol de juego como una herramienta para educación, comunicación, arte, etc. Y eso es muy importante porque no necesariamente, como habíamos mencionado en el caso de Virreality, tienes que quedarte en vender a los consumidores. Puede ser que tu pivoteo Bueno, tenga estar hablando, una esencia sin fines de lucro, estarán masticando ¿no? algo. Que tu pivoteo vaya más hacia el impacto social que vayas a tener, no el impacto económico. Alvin, la verdad es que no podría responderte, no estoy muy enterado de
los juegos educativos. ¿Qué es un juego educativo virtual? Es todo juegos en virtual. Creo que es una redundancia, obviamente. Es lo que está Ah, bueno, no, tal vez. ¿Sabes, olvidé, Freddy? tipo, Lo más como importante mesa. de todo es empezar. No, A veces nos quedamos ahí No, un nomás. juego que A tenga veces videojuegos, tenemos al fin, ¿no? de que no se Juego, plasme no como va. como teníamos ideado. al Pero final. lo importante es dar el primer paso. Una vez que des el primer paso, ya sabes, mano, te dejo nuevamente para que tu idea llegue lo más lejos posible. En tu experiencia, ¿cuál sería la mejor estrategia para conocer al consumidor método? Métanse métanse en lo que sea la comunidad. La comunidad. Al hacer este documento que yo les estoy hablando, eso es lo que yo he hecho. Me he metido directamente de pleno en la comunidad, ¿no? En quiénes son los desarrolladores. En tu caso, si tú tienes un videojuego, tienes que detectar primero quiénes van a consumir tu juego. Entonces, tú por tu corazonada puede ser que sea un RPG, entonces, no sé, va a tender más a las personas que les gustan los juegos asiáticos. Y vas eligiendo, vas eligiendo. ¿Quiénes consumen juegos asiáticos? Ah, puede ser que los otakus, ¿no? Aquellos que ven anime. Y vas viendo, vas viendo. Siempre, obviamente, viendo que tu idea vaya a la par de los datos, ¿no? Vayas pivoteando, perseverando, dependiendo de dónde va. Me acordé de Diablo para móviles. Creo que ese juego ha sido cancelado. Blizzard ya ha dicho que ha sido un fracaso. Si no me equivoco, van a haber más charlas, más webinars en futuras instancias, en otros días. Así es, el 27 de este mes hay otra, y el 20 hay otra, perdón, y el 27 otra más. Para verlas tienen que ir a la página de GTC, que ahora si quieren se las dejo acá para que la vean. Y ahí van a encontrar las webinars que ya están previstas y algunas nuevas que vamos a poner en los próximos días. Ahí van, muchachos. Bueno, muchachos, yo les voy dejando mis redes sociales. Tal vez en algún momento me anime a streamear en Twitch. Y ya sabrán, va a ser muy, muy, muy obvio. Pero les voy dejando justamente mis distintos sitios de redes sociales. Y si tienen alguna consulta más, alguna consulta de cualquier cosa, obviamente pueden contactar en mi mail. Se los dejo igual. Con esto voy terminando, señores. Este es el siguiente webinar, el próximo 20 de junio. Y para terminar, para despedirme, señores, como ya les había dicho, ¿no? Requiere de coraje, requiere de mucho coraje a veces encarar la verdad. Pero no quiere decir que no vale la pena seguir esas cosas. Vamos a cometer errores como en los videojuegos. En los videojuegos morimos y volvemos a nacer. ¿Pero con qué? Con el conocimiento de que hay algo adelante. Así que les pido con sabiduría. Y lo bonito, como les decía, es que somos jóvenes Latinoamérica en esta industria. Y el riesgo no es tan grande como otras industrias. Y esto es de las cosas que más me ha movido a mí. Yo también soy músico y yo estoy haciendo videojuegos para mejorar, sobre todo, la situación de los artistas de nuestra región. Así que no teman, mi propuesta es que minemos nuestras ideas y las moldeemos a nuestra necesidad, a la necesidad que sea la que venga a nuestras manos. Bueno, entonces, ya que saben, voy a ser reiterativo. Lean ese libro que les he dado y muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Hora y media de charla, así que bueno, te luciste. No, Espero me que, encanta bueno, hablar, me encanta compartir. genial, ya te convocamos para otra. Y bueno, a todos los que están acá presentes, muchas gracias por haber estado conectados. Esta charla seguramente la vamos a subir al canal de YouTube de Comité Técnico. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Ya saben que se pueden hacer miembros gratis
de la sociedad, contribuir a la evolución de la tecnología y de la industria de los videojuegos y también tratar de investigar o ponerse a investigar, producir contenido, material, bibliografía propia nuestra, latina, que refleje la realidad de nuestro continente, la realidad de nuestra idiosincrasia, lo que somos como gamers. Así que bueno, hay un camino largo por recorrer y bueno, estamos en eso. Pregunta FCOR, no es necesario pertenecer a IEEE ni a la Sociedad de Inteligencia Computacional para unirse. GTC está dentro del CIS, pero nada, estamos todos trabajando para empujar un poco esto, para conocernos, para crear conexiones entre los distintos países. Por suerte ya tenemos, bueno, gente de varios, o sea, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Uruguay, Argentina, así que vamos creciendo de a poco, vamos conociéndonos y bueno, vamos generando estas actividades gratuitas para toda la comunidad, para que todos podamos nutrirnos, enriquecernos y bueno, y no tengamos nada que envidiarle a otras regiones del mundo. Una vez que tengamos eso claro, creo que vamos a poder crecer y profesionalizarnos en la industria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente webinar o dentro del sitio. Los que quieren diplomas o certificados de asistencia del webinar de hoy, por favor envíennos un mail. Ahora les paso a dónde. Después igual les voy a mandar un recordatorio que nos pueden contestar ahí y si no, escriben acá. Ahora les paso la dirección. Es la dirección de email de Daniela. Daniela es nuestra jefa. Escriban ahí pidiendo su certificado y les va a llegar vía email, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego, muchachos. Me voy a cenar. GG's, well play. Bien. En fin. Me gusta el bolita mucho. Yo que no entiendo un carajo, me hizo entender. La escuché atentamente la clase al bolita. Será porque soy latinoamericana. Da la última gota de mi sangre, entonces. Espera un segundo, por favor.